Continuamos con más de Brújula Internacional y es momento de profundizar en otros temas que también son de interés para la geopolítica. Vamos a conversar con Ignacio Sánchez, es abogado especialista en negocios internacionales, también es CEO de una importante academia que además brinda atención para las personas interesadas en esto de la economía, de cómo vivir mejor. Es magíster en finanzas por la Universidad Metropolitana y fundador de NT Investing Academy, Academia de Finanzas y también de Trading. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, José Enrique, por la invitación. Saludos a la distinguida audiencia y, como no, a nuestro querido embajador, ¿no? Por supuesto. Comenzamos de entrada de una vez a ver cómo están los mercados internacionales, qué está pasando en el mundo. Hemos visto cambios significativos, incluso uno novedoso por el que quisiera comenzar. Quizás partimos de esto para luego abordar otros temas tan importantes para la economía que están preocupando hoy a los principales entes en el mundo. Y es El Salvador con esta adopción de la criptomoneda Bitcoin, la principal en el mundo, como moneda de curso legal. Hoy el Fondo Monetario Internacional hacía una intervención y decía que esto puede generar consecuencias macroeconómicas, sobre todo por la inestabilidad que pueda existir, pero quisiéramos consultarlo contigo, ¿cómo puede expresarse esto en la realidad? Sí, tenemos una situación financiera y macroeconómica, sobre todo, muy diferente a la vivida de hace un año y medio atrás, José Enrique, porque el tema COVID ha traído fuertes cambios estructurales, fundamentales en todo lo que es la humanidad como tal. O sea, que va más allá del aspecto económico, financiero, sino socialmente. Lo que ocurre con las criptomonedas y sobre todo con el Bitcoin, que es la criptopatriarca de este mercado, es que los inversionistas, las personas y los bancos privados han tratado de moverse entre distintas plazas de inversión, un poco tratando de huir de igual manera de ese gran monstruo que ya está presente, que es la inflación en los Estados Unidos. Justamente hoy acaba de salir Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, diciendo que mantiene los tipos de interés, es decir, que sigue insistiendo el Banco Central Europeo. De igual manera, la Reserva Federal, que ahora mismo está publicando los índices de inflación y las tasas de desempleo en los Estados Unidos, y lo que tenemos es una realidad absoluta que va a impactar fuertemente a los mercados financieros y un poco al sistema económico norteamericano que arrastra todos los mercados financieros y dicta siempre un poco la pauta de lo que son las medidas macroeconómicas para Norteamérica, que también jala un poco la situación de los mercados financieros en Europa, y que es que tenemos una tasa de inflación del 5% en los Estados Unidos. Aparte de la pandemia, ¿a qué medida se debe esto? Hemos visto lo que tomó desde el comienzo de su gobierno el presidente Joe Biden, tasas de estímulo para la población, planes de estímulo para la población, también cheques que se les daban a las personas en esta medida de recuperación que se estipulaba por el COVID-19. Es decir, ¿tiene que ver esto directamente con este índice inflacionario que se está registrando? El índice inflacionario no es más que el reflejo de una flexibilización cuantitativa. Cuando vino COVID, se paralizó la humanidad. El comercio exterior, el comercio interno doméstico se paraliza, y eso trae retroceso, eso trae estancamiento, trae, por ejemplo, un signo que podemos conversarlo, José Enrique, que es el tema de los inventarios de petróleo, que ya han comenzado a descender, y el mercado de las materias primas está apuntando a una muy buena mejora, con crecimiento del 40%. Entonces, ¿en qué consiste la flexibilización cuantitativa? Recorto los tipos de interés, le digo a la gente, no vale el dinero, e inyecto de capital, de liquidez al mercado a través de cheques de estímulos y a través de compra o recompra de instrumentos de renta fija, que son letras del tesoro, que son instrumentos libres de riesgo. Entonces, estimular imprimiendo agresivamente moneda va a traer como efecto colateral, hablando desde el punto de vista macroeconómico, son tasas elevadas de inflación. Y ya nosotros en Venezuela hemos sido testigos de lo peligroso que puede ser imprimir de una manera discriminada, sin tener un plan B, que luego de que nosotros, bueno, vamos a imprimir, vamos a crear inflación para estimular un poco la liquidez en el mercado, permitirle a las personas que tengan líquido, dinero líquido, para que salgan a gastar, porque a través de esa medida se recaudan impuestos. Los Estados Unidos están ante las puertas de un escenario muy interesante que va a impactar a los mercados financieros. Hasta este año van a seguir estimulando el mercado con fuerte inyección de liquidez. El señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dice, bueno, para que nosotros podamos desmontar
esta flexibilización cuantitativa es una técnica de recorte de tasas de interés con inyección de capital, ya lo acabamos de explicar. Yo necesito que se me den tres factores. Uno, pleno empleo, que por allí se nos abre una puerta con este plan macroeconómico de reforma infraestructural que propone Joe Biden. Las cosas no le han salido muy bien porque él había pedido 2 billones de dólares y ya tuvo una respuesta bipartidista de 509 mil millones de dólares y él se quedó un poco impresionado porque las dos cámaras no están dispuestas a seguir imprimiendo. Y son varios planes los que se proponen en paralelo también, porque un plan de recuperación económica, ahora un plan de infraestructura para renovar de alguna forma estas estructuras en todo el país, algo que pudiera verse positivo por una parte, pero negativo por el proceso que se vive en todo el mundo, y Estados Unidos es la principal economía afectada por el COVID-19. Estas medidas, estas propuestas de Biden han sido positivas para la economía estadounidense. ¿Qué efectos pueden seguir generando? Ya estamos viendo algunos resultados, pero ¿cómo pudiera expandirse esto a lo largo del tiempo si no se corrige a tiempo? Bueno, es que el tema es que la inflación es como el genio de la lámpara, que una vez que lo liberas, ¿cómo tú atajas eso? Incluso hasta los países con mecanismos económicos más avanzados, vimos el caso de la Unión Europea y de muchísimos países en Europa que se dieron a la tarea de tratar de imprimir dinero y crear una inflación, sobre todo la inflación subyacente, que es la medida de la inflación a largo plazo, y no pudieron, lo hicieron para estimular un poco el mercado, estimular la recaudación, estimular un poco el comercio, pero si los países no tienen muy buenas métricas de producción y no tienen medidas exactas para regularlo, puede ser algo desastroso. Y la inflación, si no se controla a tiempo, puede dar lugar a la hiperinflación, que es cuando el incremento de los productos de una cesta, por ejemplo, básica, ya crecen de manera descontrolada. Hay un dato muy importante que el New York Times publica, que la Reserva Federal toma como índice el IPC, que es el índice de Producto al Consumidor, que es aquel a través del cual nosotros calculamos cómo va creciendo la inflación en periodos de tiempos comparativos. Dicen que es algo que está muy mal hecho, porque la Reserva Federal, José Enrique, sigue tomando la cesta del 2019, cuando nosotros muy bien sabemos que con la ruptura del tipo de vida que teníamos, las necesidades del consumidor luego del COVID han variado totalmente y hay índices que no se están tomando en cuenta. Hay una desinformación terrible, las estadísticas no son precisas. El Deutsche Bank, banco alemán, dijo ayer, aquí viene algo terrible, esa inflación no la va a poder controlar los Estados Unidos. Goldman Sachs y JP Morgan anuncian o están diciendo que las métricas pueden incluso llevar estas tasas de inflación del 5% en los Estados Unidos. Es algo grave. Claro. Eso puede llevar a que vengan otros efectos colaterales para la economía norteamericana que van a ser muy difícil controlarlos. Y algo que es muy importante e interesante analizar, que China puede continuar ganando terreno, y es lo que ha previsto pues, en el discurso de este gobierno comunista, que busca ser la primera economía del mundo y que parece algo que también es indetenible en los próximos años. Estamos conversando hoy con Ignacio Sánchez, abogado especialista en negocios internacionales. Analizamos lo que ocurre en el mundo en cuanto a lo económico, pero en la próxima parte sería interesante también revisar lo que pasa con las criptomonedas, con las tecnológicas y todo eso que se está anunciando. A la vuelta en Brújula Internacional.